10. Lectura inteligente y comprensiva. Introducción. De las 4 operaciones en que básicamente se centra el estudio, la lectura es sin duda la de mayor importancia y la que más tiempo nos ocupa. En asignaturas como literatura, historia, geografía, sociología, etc., la lectura se lleva aproximadamente el 90% del tiempo de estudio. Consecuentemente, el estudiante que logre acelerar su ritmo de lectura, dispondrá de más tiempo libre que podrá dedicar a otras actividades. La primera parte de este libro fue dedicada íntegramente a la lectura en general y a las diversas técnicas que pueden posibilitarnos su perfeccionamiento. En aquellas páginas hablábamos de las diversas modalidades de lectura y de cómo debemos emplear diferentes técnicas para diferentes fines, y dependiendo de la mayor o menor complejidad del texto. Ahora aquí, nos centraremos en la lectura de estudio. La misma, como recordará el lector, tiene sus especiales características. Su velocidad será variable. En la lectura de estudio nos encontraremos con diversos aspectos que tendremos que memorizar, datos, fechas, fórmulas. Tendremos que leer reiteradamente un mismo párrafo y repasar cada cierto tiempo las ideas centrales, etc. Exigirá de nosotros una mayor compenetración con el contenido de los textos, ya que será una lectura eminentemente formativa. No solo se trata de retener en la memoria los conocimientos adquiridos, sino también de saberlos valorar objetivamente y ser capaces de emplearlos con provecho, convirtiéndolos en vida propia. En la lectura de estudio podremos emplear, cuando así lo creamos conveniente, las diversas técnicas de lectura ya expuestas en la primera parte. Pero además deberán tenerse presentes una serie de técnicas ya más específicas para este tipo de lectura. Así, trataremos aquí de la toma de notas de lectura, del subrayado de libros, de los resúmenes y de las notas esquemáticas. Estas son una serie de técnicas que, como veremos, nos ayudan a reforzar nuestros conocimientos, nos ayudan a una mejor asimilación y fijación de lo leído, suponen, en definitiva, un participar activamente en la lectura. Leyendo con un fin determinado. Algo sobre lo que no dejaremos de hacer hincapié será que nuestra manera de leer siempre deberá depender de nuestros propósitos. Al estudiar, y es útil tenerlo presente, no siempre nos enfrentaremos al texto con la misma actitud. Antes de dar inicio a nuestra lectura, debemos saber qué buscamos y leer entonces en consecuencia. Siguiendo a Arrimadox resumiremos los fines diversos que podemos perseguir con nuestra lectura de estudio. 1. El dominio del contenido de un texto. Esta será una lectura necesariamente cuidadosa y lenta, repetida. Podremos emplear la técnica del skimming o lectura de salteo en su modalidad de visión general, para una primera lectura. La segunda será ya más lenta. 2. Tener una visión global del libro. Será una lectura de rastreo, explorativa. Aquí podremos emplear el skimming de visión general con un máximo aprovechamiento. 3. El repaso de una lección ya estudiada con el fin de afianzar mejor los conocimientos. Esta será una lectura rápida, ya que supuestamente estaremos familiarizados con el contenido de la obra. También aquí podremos servirnos con resultados muy positivos de la técnica del skimming de visión general. Y también será de gran utilidad la técnica de la lectura inteligente del párrafo, siguiendo el desarrollo de las ideas esenciales. 4. Búsqueda de un dato concreto, fecha, nombre propio, una cita, etc. Aquí emplearemos la técnica del skimming para buscar un dato concreto. 5. Obtener una valoración crítica de la obra lo más objetiva y correcta posible. Será una lectura lenta y concienzuda. Leemos el libro para enjuiciarlo y sacar nuestras propias conclusiones. 6. Análisis de las estructuras del lenguaje. Será una lectura para el perfeccionamiento de nuestro propio lenguaje. Prestaremos gran atención a la ortografía, la sintaxis, etc. En asignaturas como literatura, nos preocuparemos del estilo del autor y sus recursos expresivos. Será lógicamente una lectura meticulosa y atenta. Participación activa en la lectura. Las diversas técnicas de lectura que ya hemos explicado, skimming, etc., se verán complementadas en el caso de la lectura de estudio con una metodología particular. La toma de notas, el subrayado, los resúmenes y los esquemas, que examinaremos a continuación.
Para un mayor aprovechamiento de estos métodos de estudio, el estudiante deberá conocer, y dominar en la medida de lo posible, las técnicas de la lectura comprensiva del párrafo, siguiendo el desarrollo de la idea principal. Anotar. Lo fundamental en el estudio es la comprensión. Pero además, si queremos que los conocimientos adquiridos nos sean de verdadera utilidad, debemos impedir que se nos diluyan en la memoria con el paso de los días. La forma más simple de tener siempre a nuestra disposición estos conocimientos es tomando notas. Para ello debemos realizar una lectura meticulosa y reflexiva. Este procedimiento es de capital importancia. Para la mayoría de las asignaturas, exceptuando matemáticas, etc., deberemos siempre tomar notas. Estas serán como pequeños resúmenes de las ideas fundamentales expresadas en el texto. Las ventajas y las cuestiones positivas que esta práctica nos ofrece son las siguientes. Nos obliga a mantener una participación activa en el estudio. Si queremos resumir las ideas esenciales de un escrito, antes tendremos que haberlo comprendido a fondo, sin perder un solo detalle de cierta relevancia. Tendremos que haber captado la estructura de la exposición del autor y las ideas principales. Todo ello posibilita una mayor retención de lo leído. Aquello que se estudia de manera activa, empleando a fondo todas nuestras facultades, se graba de manera indeleble en nuestra conciencia. Nuestros repasos serán más fáciles y eficaces. Al sacar notas de un capítulo reducimos el número de páginas de manera considerable. Hemos eliminado todo lo superfluo e innecesario, palabras y hasta frases enteras. Además de ahorrarnos tiempo, esto contribuye a una mejor y más perfecta asimilación y comprensión de la materia estudiada. Constituye una gimnasia mental de gran eficacia para estudios posteriores. Al trasladar los conocimientos adquiridos a nuestra propia forma de expresión, además de garantizarnos una mejor asimilación y retención de los mismos, agiliza extraordinariamente nuestras facultades mentales. Para tomar notas con verdadera eficacia, tendremos que tener en cuenta lo siguiente. Señalar en las notas el capítulo, el epígrafe y la página del libro de donde han sido extraídas las mismas. Con ello no tendremos dificultad de comprobar su exactitud y veracidad cuando lo creamos conveniente. Debemos seleccionar los puntos más relevantes y de mayor importancia. Para eso tendremos que leer activa e inteligentemente y no proceder de manera automática e inconsciente a sacar notas. Hay que reflexionar previamente sobre lo leído, buscando su sentido profundo. Las notas deberán reflejar con la mayor exactitud posible el pensamiento del autor. De ahí que lo correcto sea ir leyendo párrafos enteros y luego reflexionar detenidamente sobre ellos volviendo atrás si es preciso. Con ello, claro está, se lee más lentamente, pero a la hora del examen o de recordar lo ya estudiado, se ganará tiempo y se garantiza una mayor asimilación, ya que hemos meditado convenientemente sobre lo leído. Debemos expresar el pensamiento del autor con la mayor fidelidad posible, pero siempre con nuestras propias palabras y de acuerdo a nuestro modo habitual de expresión. Como nos dice M. Guineri, no te limites a copiar frases y sentencias del libro, sino transforma tu nuevo conocimiento, bien resumiendo las ideas con tus propias palabras o condensándolas en un diagrama. Esto no solo reforzará tu conocimiento, sino que también te dará seguridad de que has comprendido lo que acabas de leer. Con esto queremos decir que no hay que copiar servilmente el libro, práctica que no tiene ninguna utilidad y sí claros efectos perjudiciales sobre el estudiante. Se trata de razonar, reflexionar, pensar críticamente, ser capaz de sintetizar y traducir a nuestro modo de expresión las ideas esenciales, lo fundamental de un escrito. Debemos huir de la verbosidad y de la anfibología. No debemos poner demasiados detalles vanos, insustanciales. Debemos ser claros y concisos y utilizar las palabras de uso más común y normal. Igualmente debemos cuidar la presentación y la letra de las notas. Obviamente, si luego no entendemos lo escrito, estas no nos servirán de nada. Cuidar estos aspectos nos restará bastante tiempo, pero a la larga nos supone un considerable ahorro del mismo. A la hora de consultar las notas su lectura nos resultará más fácil y fluida. B. Subrayar. El subrayado es de gran importancia para la perfecta asimilación de lo estudiado, pero eso sí, no es una técnica que ha de sustituir a la toma de notas, más bien será una técnica complementaria.
Claro está que muchas veces el estudiante no podrá subrayar el libro por ser este prestado. Lo ideal sería que compráramos nuestros propios libros de forma que podamos subrayar sin dificultad. Ahora bien, la técnica del subrayado no debe realizarse de una forma arbitraria y anárquica sino de acuerdo a un método. Para subrayar adecuadamente debemos tener presente lo siguiente: examinar detalladamente todo el capítulo y reflexionar sobre el mismo. Plantearnos preguntas, establecer un diálogo con el autor. Llegar así a hacer una selección objetiva de los pasajes más importantes del capítulo. La localización de las ideas esenciales debe ser precisa, ya que una vez subrayada la página no podremos borrar, sobre todo aquellos estudiantes que tienen la mala costumbre de subrayar con tinta. Asimismo, si compramos un texto de segunda mano, debemos tener en cuenta los subrayados. Un texto mal subrayado es un mal útil de trabajo. No podemos leer rápidamente y sin reflexión. El subrayado debe hacerse, repetimos, prudentemente y según un plan racional. En la primera lectura, en la cual nos formularemos preguntas, será preferible no subrayar. En esta primera lectura podremos emplear la técnica del skimming de visión general. Luego, en una segunda lectura más lenta, podremos proceder al subrayado. En esta segunda lectura deberemos leer empleando la técnica de la lectura inteligente del párrafo, siguiendo la idea principal en su desarrollo a través de los mismos. Nos será de gran utilidad prestar atención a las palabras clave. Podemos aún en la segunda lectura no subrayar, sino tan solo poner señales indicativas al margen. Luego, al ir leyendo cada párrafo, podemos volver atrás y hacer una tercera lectura, párrafo a párrafo, y reflexionando detenidamente sobre los mismos, proceder al subrayado, para lo cual nos serán de gran utilidad las señales que habíamos hecho anteriormente al margen. Claro está que, si al detenernos en la lectura de cada párrafo concreto comprendemos que la señal o indicación que habíamos hecho al margen no es importante, debemos desecharla totalmente. Clifford T. Morgan nos dice: aún en la segunda y cuidadosa lectura no subrayes las oraciones cuando las leas. Subraya solo cuando hayas leído uno o dos párrafos de una vez. Luego vuelve hacia atrás y piensa exactamente qué es lo que vas a subrayar. Dentro de las oraciones, no hay por qué subrayarlas enteras, subrayaremos solo aquellas palabras clave de verdadera importancia. Subrayaremos las frases y palabras, y las palabras esenciales. Cuando volvamos al texto tan solo leeremos esas frases y palabras, con lo cual ganaremos tiempo. Como verá el lector, el subrayado no es más que una señalización del curso natural del pensamiento dentro del párrafo, siguiendo el desarrollo estricto de la idea principal. Las frases secundarias y los detalles en ellas contenidos que no tengan verdadera relevancia deberán quedar fuera. Son necesarios práctica y ejercicio para llegar a subrayar con habilidad y verdadero rigor. En la medida en que nuestra agilidad mental y nuestro conocimiento y dominio de las técnicas de la lectura inteligente del párrafo sea mejor subrayaremos. C. Resumir. Resumir supone expresar en pocas y precisas palabras el pensamiento, o las ideas centrales del pensamiento, de un autor, de un tema determinado. En el resumen expresaremos únicamente el núcleo central del tema. El resumir constituye una valiosa ayuda para el estudiante. Las ventajas que esta técnica nos ofrece son las siguientes. Nos obliga a realizar una lectura activa e inteligente, altamente comprensiva, siguiendo el desarrollo de las ideas principales, y separándolas claramente de las secundarias. La elaboración de los resúmenes nos ayuda a expresarnos mejor por escrito, de forma más organizada y sistemática y por tanto más eficaz. Además, debiendo analizar en detalle y captar el sentido esencial expresado en cada capítulo, constituye una actividad intelectual que nos lleva a participar activamente en el proceso del aprendizaje. Todo ello hace que no tengamos ninguna dificultad a la hora de realizar unos exámenes, finales o parciales, por escrito. Son muchas las ocasiones en las cuales nos puede resultar de gran ayuda y utilidad la elaboración de un buen resumen. Al estudiar asignaturas como literatura, historia, etc., por ejemplo, nos será de más utilidad hacer un resumen que sacar notas esquemáticas.
Téngase en cuenta que aquí no leeremos para extraer una serie de datos determinados, sino que, por el contrario, necesitamos una interpretación global de lo leído, una especie de sinopsis que refleje lo más perfectamente posible la esencia misma del tema. Es conveniente, asimismo, la técnica del resumen cuando nos encontramos con libros de texto que no los traigan, como muchas veces suele pasar, al final de cada capítulo. Igualmente, a la hora de pensar escribir un trabajo o un ensayo sobre determinado tema, nos puede ser de gran utilidad la técnica del resumen, como también la toma de notas de libros y los cuadros esquemáticos. Estas técnicas nos facilitarán extraordinariamente el trabajo y nos supondrán un gran ahorro de tiempo. He aquí la manera adecuada de elaborar nuestros resúmenes. Debemos hacer anotaciones a medida que avancemos en la lectura. Estas anotaciones, una vez organizadas sistemáticamente tras terminar la lectura, nos servirán para redactar el resumen de lo leído. Claro está que debemos hacer una selección rigurosa de las notas más significativas y relevantes. De manera clara y directa, empleando siempre palabras de uso corriente, expondremos las ideas esenciales. Para ello nos será de gran utilidad prestarle la debida atención a los títulos y subtítulos, a los diferentes epígrafes en que el autor haya ordenado la exposición de la materia. Esto nos ayudará a la ordenación y mejor condensación de las ideas esenciales. Debemos recoger, de la manera más concisa posible, las conclusiones generales a que llega el autor o aquellas que no estén expresadas de manera explícita deberemos explicarlas nosotros, siempre y cuando sean realmente importantes, en dicho resumen con suficiente claridad. La elaboración de resúmenes es una forma de sobreestudio que nos ayudará extraordinariamente a retener los conocimientos adquiridos y esto con una mayor comprensión. Aquí, como a la hora de hacer las notas, debemos emplear nuestro propio lenguaje. Volvemos a lo de siempre. Se trata de participar activamente en el proceso de aprendizaje, no de repetir unas ideas con las mismas palabras del autor, sino una verdadera maduración y asimilación de los contenidos. D. Sacar esquemas. El estudiante que sepa, o que haya adquirido la habilidad de subrayar adecuadamente un libro o sintetizar en pocas palabras las ideas esenciales y la conclusión fundamental del mismo mediante un preciso resumen, no tendrá ninguna dificultad a la hora de realizar un cuadro esquemático del contenido de un escrito cualquiera. No queremos ser reiterativos. Ya de sobra sabemos que para este tipo de trabajos hay que leer activamente y que no se podrá emprender la elaboración de los esquemas, resúmenes, etc., en una primera lectura, sino tras una segunda, más concienzuda y detenida, etc. El lector inteligente, que lee siguiendo el desarrollo de la idea principal dentro del párrafo, realizará sin ninguna dificultad los esquemas. Así ahora tan solo hablaremos de las distintas formas posibles en que podemos estructurar los esquemas. Antonio Tor nos dice, el esquema pierde gran parte de su valor de síntesis si carece de la debida estructuración, de la visual valoración cualitativa de sus elementos. Lo primero que debemos hacer es captar la forma en que el autor estructura su pensamiento. Luego tener en cuenta los encabezamientos, títulos, subtítulos, epígrafes, etc., de los distintos capítulos. Esto nos ayudará a obtener un primer esbozo de nuestro esquema. Los epígrafes son palabras clave que sintetizan el sentido de lo expuesto. Debemos ir sacando notas de nuestra lectura. Al final estructuraremos todos los datos obtenidos en orden jerárquico, destacando siempre, de la manera más ostensible que podamos, los datos de mayor relevancia. Debemos estructurar lógicamente el esquema. Para estructurar el esquema, una vez recopilados y seleccionados convenientemente todos los datos, podremos emplear los siguientes medios. Utilización de los márgenes izquierdos. Los elementos de menor importancia se irán colocando cada vez más a la derecha, mientras menos importancia tengan. Los elementos de mayor significación se irán colocando, de manera que destaquen, cada vez más a la izquierda. Utilización del sistema de clasificación numérica. Podemos emplear los números romanos, 1 romano, 2 romano, 3 romano, etc., para los encabezamientos fundamentales, y para los secundarios números arábigos, 1, 2, 3, etc. Puede usarse también la clasificación decimal, tan usada hoy en día por su eficacia.
1, 1.1, 11.1, 111.1, 2, 2.1, 21.1, etc. Utilización del sistema de diversos tipos de letras, mayúsculas y minúsculas, griegas o latinas, etc. Utilización del sistema mixto de clasificación. Será una combinación del sistema numérico y del sistema alfabético. Escojamos el sistema que escojamos, y existen más, por supuesto, lo importante será la expresión clara de los contenidos, con la mayor economía verbal posible, y la valoración cualitativa de los mismos. Lo importante es tener un orden, una sistematización coherente, de tal forma que aparezcan claramente reflejados cuáles son los datos de mayor importancia y cuáles los de menos y la relación que existe entre ambos. La práctica aquí es fundamental. Luego todo nos resultará fácil. Cada estudiante podrá incluso utilizar su propio y particular sistema de estructuración e incluso hacer uso de frases telegráficas y determinada simbología que le permita una realización lo más condensada y escueta posible del contenido. Ejercicios. 1. De las 4 operaciones en que básicamente se centra el estudio, ¿por qué es la lectura la más importante? 2. Porque la lectura de estudio exigirá de nosotros una mayor compenetración con el contenido de los textos. 3. ¿Qué ventajas ofrece la toma de notas de lecturas? Escoja un texto y saque notas sobre los puntos fundamentales analizados en el mismo, teniendo en cuenta las normas siguientes. A. Señale en las notas el capítulo, el epígrafe y la página de donde han sido extraídas. B. Seleccione solo los puntos de verdadera relevancia. C. Las notas, aunque redactadas con sus propias palabras, deben reflejar con la mayor exactitud el pensamiento del autor. 4. Razone por qué el subrayado debe realizarse conforme a un plan racional y con prudencia. Y explique en qué consiste en definitiva. 5. Explique por qué el resumir constituye una valiosa ayuda para el estudiante. Escoja un texto, historia, geografía, filosofía, e intente sintetizar o resumir el contenido de uno de sus capítulos, teniendo en cuenta las normas siguientes. A. Haga una selección rigurosa de las notas que previamente habrá realizado en una primera lectura del capítulo. B. Preste la debida atención a los distintos títulos y subtítulos en que el autor haya ordenado la exposición de la materia. C. De manera clara y directa, empleando siempre palabras de uso corriente, exponga solo las ideas esenciales del capítulo. D. De la manera más concisa posible recoge en su resumen las conclusiones generales a que llega el autor. 6. Enumera las características específicas de la lectura de estudio. 7. ¿Qué fines podemos perseguir con la lectura de estudio? 8. Las diversas técnicas de lectura, skimming, etc., se verán complementadas, en el caso específico de la lectura de estudio, con una metodología particular. ¿Cuál será esta? 9. La forma más simple de tener siempre a nuestra disposición los diversos conocimientos que vayamos adquiriendo, es tomar notas de nuestras lecturas. ¿Qué procedimiento debemos seguir para realizar estas adecuadamente? 10. ¿Debe la técnica del subrayado sustituir a la de toma de notas? 11. Escoja, de un texto de su agrado, un capítulo, y proceda a su subrayado teniendo en cuenta las normas siguientes. A. Examine detenidamente todo el capítulo y reflexione sobre el mismo. B. No subraye de manera definitiva hasta una tercera lectura. C. Haga una selección objetiva de los pasajes más relevantes del capítulo. D. Las oraciones y las frases principales no hay por qué subrayarlas enteras, sino tan solo aquellas palabras de verdadera relevancia. Respuestas. Ejercicio 1. En numerosas asignaturas, historia, literatura, filosofía, etc., ocupa un 90% del tiempo total. El aprender está íntimamente ligado a esta actividad. La mayor parte de la información la obtenemos de este modo. Ejercicio 2. Será una lectura eminentemente formativa. No solo se trata de memorizar los conocimientos adquiridos. Hay que saberlos valorar objetivamente y emplearlos con provecho, convirtiéndolos en vida propia. Ejercicio 3. Nos obliga a mantener una participación activa en el estudio. Facilita nuestros repasos.
Constituye una gimnasia mental de gran eficacia para estudios posteriores. Ejercicio 4. Se puede correr el riesgo, con la precipitación, de destacar detalles y frases irrelevantes, y un texto muy subrayado es siempre un mal útil de trabajo. El subrayado no es más que una señalización del curso natural del pensamiento dentro del párrafo, siguiendo el desarrollo de la idea principal. Ejercicio 5. Obliga a realizar una lectura activa e inteligente. Nos ayuda a expresarnos mejor por escrito, de forma más organizada y sistemática. Constituye una actividad intelectual que nos lleva a participar activamente en el proceso del aprendizaje. Nos supone un gran ahorro de tiempo a la hora de los repasos. Ejercicio 6. Velocidad variable. Existirán diversos aspectos que tendremos que memorizar, en consecuencia, leeremos repetidas veces un mismo fragmento. Exigirá, al ser eminentemente formativa, una mayor compenetración con el contenido de los textos. Podremos emplear las diversas técnicas de lectura existentes. Ejercicio 7. Dominio del contenido del texto. Tener una visión global del mismo. Repaso de una lección ya estudiada para mejor afianzar los conocimientos. Búsqueda de un dato concreto. Obtener una valoración crítica de la obra. Análisis de la estructura del lenguaje. Ejercicio 8. Toma de notas, subrayado, resúmenes, esquemas. Ejercicio 9. Realizar una lectura meticulosa y reflexiva. Ejercicio 10. No, deben ser más bien técnicas complementarias. Ejercicio 11 libre.